A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hablar de política y toreros. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y feliz año nuevo. Y esperamos que os hayan traído muchas cosas los Reyes. Pues hoy vamos a hablar de política y toreros. Bueno, hay un libro muy famoso de Ramón Pérez de Ayala, escrito en 1918, que se llamaba Política y toros. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la relación que han tenido los toreros con la política y la política con los toreros, pues desde tiempos de Pedro Romero. Y para hablar de esto, y a petición suya, además, pues tenemos aquí a Víctor Pérez López, como un gran experto en la historia del toreo, como todos ustedes saben, y que quería hablar de este tema. Nuevo formato Domingueros Premium. Deja tus preguntas en los comentarios de YouTube y lo contestaremos en los programas exclusivos de Domingueros Premium a partir de la próxima edición. Suscríbete para ver las respuestas en altoroporloscuernos.es. Por hablar de los primeros, habría que hacer una referencia de Pedro Romero, porque sí. Pedro Romero fue un gran patriota. Y se negó a torear para los franceses, siempre. Sí. Se negó. No lo hicieron todos. Claro. Fundamentalmente los que torearon fue Cándido, Jerónimo Cándido, sí toreó para los franceses, y Juan Núñez Sentimientos. Ese sí toreó para los franceses y para lo que fuera necesario. O sea, este hombre era bastante desahogado. Torero gitano. Torero gitano, que ya hablamos de él cuando hablamos de los toreros gitanos. Pero bueno, es verdad que Pedro Romero es el único torero importante, que tampoco había tantos en aquel tiempo, que se negó en rotundo a torear para los franceses. Cuando se va a instaurar la Real Escuela de Tauromaquia de Sevilla, Pedro Romero escribió una carta al rey Fernando VII reclamando el puesto de director. Porque no se lo habían dado. No, era para Cándido, precisamente. Era para Cándido, que había toreado para los franceses. Y que fue segundo maestro. Sí. Entonces, bueno, Pedro Romero se dirigió al rey Fernando VII y contrató un escribano, que Pedro Romero sabía escribir. Sí, y allí, no era lúcido en eso. Claro, y sabía escribir, y hay una correspondencia bastante abundante de Pedro Romero que se ha conservado. De la Estella, me parece. El conde de la Estrella fue el impulsor de la escuela, pero sobre todo con quien se escribe después de retirado Pedro Romero es con un farmacéutico madrileño que se llamaba Antonio Bote. Se escriben mucho y las cartas se conservan bastantes. Pero ese día, como había que dirigirse al rey Fernando VII, contrató a un escribano para que la letra estuviera perfecta. Y pues reclama el puesto de director de la Real Escuela de Tauromaquia de Sevilla y dice lo siguiente: porque yo no me he negado a matar ningún toro de ninguna ganadería de las que pastan en estos reinos. Porque yo he toreado con todos los compañeros sin vetar a ninguno. Y porque yo nunca toreé para el francés, a pesar de la insistencia del francés y a pesar también de que mis compañeros accedieron. O sea, fue un gran patriota. Sí. Y consiguió la plaza del director de la escuela. Y sin ser matadores de toros, hay que hacer, aunque sea referencia, a los garrochistas sí. De Bailén. Sí, claro. O sea que, en realidad, estaba lleno de mayorales, de vaqueros, sí. Y algún picador, sí. Y algún, digamos, noble de poca importancia. Sí. Pero los garrochistas tuvieron una labor importantísima en la batalla de Bailén. Hombre, la batalla de Bailén es un punto de inflexión, porque es la primera derrota de Napoleón. Exactamente. Desde ese momento, aquel aura de invencible que tenía Napoleón se derrumba. Y a los colaceros les dieron caña. Les dieron hasta para el infinito. Pelo. Eso es. Hasta el infinito. Gente acostumbrada al acoso, la gran derrota del general Dupont. Sí, señor. Que, por cierto, tuvieron muy mal fin aquellos franceses, porque los llevaron a Cádiz y acabaron muriendo de hambre. Sí. Y bueno, hasta tal punto fue espectacular la derrota de Bailén que
el Sire, que Napoleón tuvo que implicarse directamente en la guerra de España y venir él a resolver la situación. Bueno, y se metió en un avispero que duró 6 años y él siempre se lamentó en su destierro de haberse metido en España, porque él decía que era su gran error como bueno, militar. Rusia también fue un No, error. claro, es decir, Borodino Borodino fue un gran desastre. Pero sí que es verdad que digamos que hubo toreros esquiroles, pero los garrochistas de Bailén y Pedro Romero mantuvieron la dignidad patriótica en aquel momento, ¿no? Y luego hay otro momento que también es muy interesante, que es cuando ya está Fernando VII en el trono, la lucha entre toreros liberales y toreros absolutistas. Antonio Ruiz el Sombrerero, por un lado, que era absolutista, y Juan León, que de hecho Juan León, no sé si se le prohibió torear, pero de 1822 a 1827-28 no toreó en Madrid. Uh-huh. Juan León tiene una historia de torero liberal muy ligado con Riego. Con José Rafael Riego, de Riego, que se levantó en las cabezas de San Juan. Exactamente, y que impidió de alguna forma que todas las tropas que iban para ir hacia América fueran hacia América. Sí, yo le considero un gran traidor. Era un militar mediocre, era teniente coronel, entonces, y era un militar mediocre porque toda su vida en la guerra fue un desastre, no hizo nada en la guerra, estuvo preso. Yo le considero un gran traidor porque probablemente si se hubieran embarcado esas tropas y se hubieran llevado a América, pues hubiera pasado otra cosa. No hubieran triunfado Bolívar y San Martín. No se sabe después lo que hubiera durado, no se sabe si después, dentro de 10 años o tal. Sí, pero era muy difícil conservar aquello. Claro, o sea, y más cuando a los insurgentes americanos les estaban apoyando los ingleses y la masonería internacional. Pero evidentemente en ese momento hubiera sido efectivo. Y bueno, pues estuvo muy ligado con Riego Juan León, que fue un torero muy valiente, muy serio. Juan León, que había ido en la cuadrilla de Curro Guillén. Sí, exacto. Y estuvo en la muerte de Curro Guillén. Bueno, el grabado siempre hay un grabado famoso, le representa agarrándose al toro, que está cogiendo a Curro Juan León, y después fue muy respetado Juan León por Cúchares. No, por Cúchares, por supuesto. Eran sevillanos los dos. Eran sevillanos los dos. Bueno, el Sombrero también. El Sombrero también era sevillano. Sí, pero Francisco Montes Paquiro también le respetaba mucho. Francisco Montes Paquiro siempre decía, don Juan, le tuvo un respeto tremendo. Pues una cosa muy curiosa es que Antonio Ruiz el Sombrero vestía de blanco, que era el color de los absolutistas. Y el otro de negro. Y el otro de negro, que era el color de los liberales. Yo no sé si ahí viene el hecho de que hubiera toreros que vestían de negro. No lo sé si fuera por eso. Lo desconozco. Lo que es verdad es que la historia de España es muy extraña, porque Fernando VII, que fue un rey absolutista a veces, después cuando se hizo la pragmática sanción para dejar a la niña en el trono, a su única hija, se tuvo que apoyar directamente con los liberales, claro. Generalmente con todos los generales liberales. Y los absolutistas de alguna forma fueron seguidores de Fernando VII, fueron masacrados, muchos encarcelados, algunos fusilados. El Sombrero, por ejemplo, no volvió a torear. A partir del año 28 ya no toreó en Madrid, nunca más. O sea, y fue desprestigiado y tuvo que dedicarse a otras cosas. O sea, que sí toreó en Sevilla algún año. De Paquiro, porque el Sombrerero y Juan León en realidad son toreros menores. El gran torero de después de la Guerra de Independencia es Paquiro. Que ese fue isabelino, está claro que fue isabelino. Hombre, creo que Isabel II quiso hacerle duque de Chiclana, pero no le dejó el Consejo de Ministros. Sí, te quiero decir que ese fue un gran isabelino. Como casi todos los toreros, hubo pocos toreros que fueron carlistas, por decirlo de alguna forma. Solamente... espérate, ¿cómo se llamaba? Rigores, creo. Roque Miranda Rigores. Manuel Lucas Blanco. Sí, porque es que me has dejado un poco tal, porque Roque Miranda Rigores es liberal. Es liberal, sí.
Estoy hablando de Manuel Lucas Blanco. Y llegó a ser sargento de una guerrilla insurgente liberal. Era Manuel Lucas Blanco. Manuel Lucas Blanco, que sí se autodeclaró conservador y de hecho fue ejecutado por matar a un sargento liberal que además había sido picador. O sea, de las celebraciones esas de final de temporada, pues la cantina era un tipo bastante violento y Rigores acabó mal también. Sí, todos estos acabaron mal. Pero bueno, Lucas Blanco acabó con garrote vil por matar al sargento. Yo siempre tengo el pensamiento de que el siglo XIX es el gran siglo desastroso español. Es decir, porque no vamos a hablar de las glorias de los siglos XVI y XVII, pero el siglo XVIII es un siglo aceptable. Es decir, los primeros Borbones mantienen el imperio en América y las cosas transcurren, vamos a decir, bastante bien. La guerra de independencia es un hecho glorioso, el pueblo en armas vence al invasor francés, sin embargo, el siglo XIX fue un auténtico desastre. Desastre, porque se pierde todo el imperio americano, salvo Cuba y Puerto Rico, que se perderán en el 98, pero sobre todo hay una serie de, o sea, el enfrentamiento entre liberales y conservadores y carlistas, porque claro, el ala liberal rápidamente se desdobla en liberales y conservadores. Claro. Y luego están los carlistas reivindicando a don Carlos y sus descendientes. Que don Carlos era el hermano de Fernando VII. Muy tradicionalistas. Bueno, pues todo este conflicto entre liberales, conservadores y carlistas pues va a hacer que España durante el siglo XIX sea un auténtico desastre, una sucesión de algaradas, de revueltas, de pronunciamientos militares, de guerras civiles que nos llevan al absoluto caos de la Revolución de 1868 y sus consecuencias, ¿no? Fue un desastre el siglo XIX. Y los toreros por allí. Y los toreros por ahí. Y de hecho de los toreros hay que declarar la Vicalvarada. En la Vicalvarada... Bueno, la Vicalvarada es cuando secuestran a Isabel II, que era pequeñita, y a su madre María Cristina. Bueno, pues en la Vicalvarada hubo un enfrentamiento, claro, entre Espartero y O'Donnell y todos, que después se pusieron de acuerdo para seguir adelante. Ten en cuenta que todos querían manejar a una niña que era reina. Y una madre más interesada en hacerse rica y en los negocios que en cualquier otra cosa. Que lo único que le interesaban eran el ferrocarril y los negocios. Bueno, pero María Cristina ¿cómo se llama? Fernando Muñoz. Porque cuando enviuda de Fernando VII se volvió a casar casa con Fernando Muñoz. Bueno, tuvieron negocios de todo. Tenían negocios de la zafra azucarera en Cuba, negocios esclavistas. Una cosa increíble. Sí, se lo llevaban de todas partes. De todas partes. Y mientras tanto los liberales, o conservadores y liberales, mantenían el poder con una niña que era muy jovencita y que la casaron con 16 años. Que además un casamiento trágico, porque la casaron con su primo, que era absolutamente homosexual. Ella, que era muy fogosa y muy ardiente. Y el otro era homosexual perdido. Y por lo visto fue increíble, porque dijo a su madre, dijo Isabel II a su madre, pero madre, ¿cómo me traéis a eso? Dice que lleva más puntillas que yo. Eso era la noche de bodas. ¿Qué tal? Pues ella... Iba él con muchas más puntillas de las que iba yo. Yo creo, no sé si llegaron a consumar. Sí, evidentemente. Alfonso XII, hijo de Isabel II, se dice que es de muchos. O sea, se ha atribuido la paternidad de Alfonso XII a muchos. Sí. Pero nunca a Francisco de Asís. Tuvo 11 hijos, o sea, aunque 2 o 3 murieron. Sí, pero no de Francisco de Asís, porque por lo visto además no podía consumar. Pero sí él vivía con su querido al lado. Sí. Vivía con su querido al lado. Bueno, esa es la historia de España. Pero fíjate que en el 54 apareció un torero que se llama Pucheta. José Muñoz Pucheta. Que también está metido en un montón de líos revolucionarios. Este seguramente es el más revolucionario de todos los toreros que han existido en la historia. Es mentado por Carlos Marx en la Revolución en España. Es mentado como... Habla, y dice Carlos Marx, de Pucheta, que no tenía ninguna fe en el Espartero ni en ninguna especie. La verdadera revolución urbana, como se debe hacer la revolución, es como lo hace el torero Pucheta. O sea, Pucheta era una bestia parda, después como torero era un mediocre, pero fue un revolucionario importante y bueno,
mató al jefe de policía, Francisco Chico, me parece, se llamaba, y a sus 2 adláteres, que tenían 2... Bueno, pues dicen que las mujeres les mataron a los 3, no a cuchilladas, sino a tijeretazos. Fueron las 3 muertes no bélicas que hubo en eso, y fue Pucheta quien le descubrió y le llevaron, ya muy viejo que estaba, Chico, en un colchón lo llevaron ahí y se lo cargaron. Bueno, Pucheta en 2 años después le mató, volvió a querer hacer otra revolución con un picador, que ahora no recuerdo el nombre, y lo mataron de un espadazo. Un teniente que fue ascendido a capitán por el hecho de matar a Pucheta. Y luego ya en la revolución de 1868, sí, que le cuesta el trono a Isabel II, sí, pues se acababa de iniciar en esos momentos la competencia entre Lagartijo y Frascuelo. Sí. Frascuelo está metido en el batallón del Aguardiente. Sí. Fíjate que es curioso, porque había 3 batallones, o sea, crearon 3, pero eso fue en el 72, creo. Crearon 3 batallones. El batallón de la Colonia, que estaban los señoritos. El batallón del Aguarrás, que eran los tenderos. Y el batallón del Aguardiente, que eran los toreros, picadores y banderilleros y demás gente. Y él era cabo, me parece, en el batallón del Aguardiente. Pues, eso lo dice Hernández Gil. Bueno, sí, yo lo he leído en... Bueno, y hay una foto de Frascuelo, sí, está en el Cosío con uniforme militar. Pero bueno, o sea, la relación entre Lagartijo y Frascuelo es muy larga porque durará hasta el año 1890. Entonces tiene 2 partes. Tiene una primera parte donde asisten a una gran convulsión en España porque van a ver el derrocamiento de Isabel II, la llegada al trono de Amadeo de Saboya, claro, la renuncia de Amadeo de Saboya, la primera república, la aventura republicana, que fue un auténtico espanto, con el cantón de Cartagena independizado de España, sí, y todo eso. La tercera Ellos querían hacer una España federal y al final fue una España cantonal y al final un desastre absoluto. O sea, también la Tercera Guerra República y la Tercera Guerra Carlista. De 1868 a 1876 son unos años muy convulsos. Fueron tremendos. Y eso acaba pues con el pronunciamiento de Sagunto del general Martínez Campos y con la Constitución del 76 y con la restauración de los Borbones en el trono en la persona de Alfonso XII, ¿no? Y entonces pues llega el régimen de la Restauración, que será bastante tranquilo y que durará prácticamente, que prácticamente durará hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Y entonces, digamos que se instauró el bipartidismo. Había un partido liberal dirigido por Sagasta y un partido conservador dirigido por Cánovas del Castillo, que se turnaban en el gobierno. Y digamos que ese bipartidismo, eso que dijo Ortega y Gasset, que siempre los toros son un poco el reflejo de la política y la política la de los toros, pues también había un bipartidismo en los toros. Sí. Estaba Lagartijo y Frascuelo. Y siempre, o casi siempre, el conservador era partidario de Frascuelo y el liberal era partidario de Lagartijo. Solía ser lo normal. Lagartijo nunca se pronunció especialmente. Como en nada. Como en nada. Era un tipo muy prudente. Frascuelo no, Frascuelo era una alegría. Era una alegría permanente en bares, reuniones, cafés y demás historias, y era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y entrando en los cafés con el caballo. En los cafés con el caballo y cosas por el estilo. O sea, la historia de Frascuelo es una historia apasionante, ¿no? Ahora, 2 personas de un gran corazón. Sí. Lagartijo y Frascuelo, o sea, es que son ejemplares. Torean durante muchos años de todo. De todo. Torearon en Madrid 400 veces. Nunca habló mal el uno del otro. Nunca. Eran amigos. Sobre todo eran amigos. Y luego 2 personas muy generosas, porque fíjate, cuando cae aquella nevada enorme en la zona de Chinchón, que se quedó incomunicado, Frascuelo llevó el pan para que la gente no se muriera de hambre. La relación de Frascuelo con Chinchón es grandiosa. Las generosidades de Lagartijo en Córdoba son increíbles, por lo visto. Es lo del muro, lo famoso del muro. Sí. Hay la historia del muro que sí, es increíble. ¿No? Bueno, pues increíble. Sí, es decir, a todos los pobres de Córdoba los ponía a levantar un muro y les pagaba el jornal. Y cuando el muro estaba construido, ordenaba derribarlo y les volvía a encargar y así les tenía entretenidos y les pagaba. Y hay un momento verdaderamente tremendo,
que es el día 1 de agosto de 1900, el día que se murió Lagartijo. La comitiva todos los menesterosos de la provincia fueron a despedirse de su benefactor. Y resulta que alguien gritó en el cementerio: ¡se muere el torero mejor del mundo! Y Romero Robledo, íntimo amigo de Lagartijo, que fue ministro muchísimas veces, dice: no solo se muere el torero mejor del mundo, se muere el hombre más generoso del mundo. Y es verdad, era un tipo absolutamente único, todo lo contrario de lo que fue el Guerra en su día. Después, todo lo contrario, justo al minuto siguiente. Al minuto siguiente después, todo lo contrario que fue el Guerra, que era así. Sí, sí. Era así. Sí, sí. Los billetes y la leche para Córdoba. Los billetes y la leche para Córdoba, exacto. No se ha sabido nunca la ideología de Guerrita. Evidentemente es muy conservadora. O sea, nunca expresó su ideología, pero evidentemente es una persona muy conservadora por su forma de actuar. Sí, pero tiene anécdotas con Alfonso XII, como 13, con el 13. Perdón, tiene 13, dos. Tiene la del capote, que es curiosísima. Cuenta la del capote, que sí, es todo un acto de soberbia. Iba con un capote que era color grana y le dice el rey: pareces un obispo o un cardenal, no sé si era un obispo o un cardenal. Dice: majestad, en lo mío yo soy el papa. Y otro día Alfonso XIII, porque Alfonso XIII no le vio torear. Porque claro, pero coincidieron también en una cacería, ya retirado de Guerra, y le dijo a Alfonso XIII: ¿cómo me hubiera gustado verle torear? ¿Y sabes lo que le contestó? Haber nacido antes. Sí, sí. Era el Guerra. Pero en cambio, el Guerra no tenía, o sea, no participó nunca en política, su objetivo siempre fue ganar mucho dinero y dejar muy bien situada a su familia. El Espartero, el hombre, duró muy poco, pero sí que tuvo una actividad política muy interesante, de la que sí que tenemos que hablar: Luis Mazzantini. Claro. Porque Mazzantini, creo que era masón. Sí, señor. Creo que era masón. Era un tío cultivado y llegó a ser gobernador civil de algunas provincias. De Ávila y Guadalajara. De Ávila y Guadalajara, exacto. O sea, era un hombre... Además, dentro de los toreros siempre le miraban con cierto reparo a Mazzantini, porque vestía con chistera y... Es el primer torero que no vestía de corto. Y no vestía de corto. Y por cierto, es el primer torero, o sea, Mazzantini es innovador en muchas cosas. Es el primero que tampoco es banderillero en una cuadrilla. Sí. Directamente es novillero. Y sí, lo que más sorprendía a la gente de su cuadrilla es que por la noche se lavaba los dientes. Sacaba su cepillito, se lavaba los dientes, y eso provocaba la total perplejidad de su gente. Había un tipo muy culto en ese momento, el picador Badila, que hasta cantaba ópera. Que cantaba ópera, y además este hombre, que era medio francés. Sí, sí, Bayard, José Bayard. Y además inventó parte de la moña, me parece. O sea, reforma las piernas de hierro. La reforma, hace una reforma. Era un tipo, además de culto, sobre todo impresionó cuando viajó a América, me parece que fue en Montevideo. Sí, sí. Y Montevideo impresionó por su cultura y por un picador, que estaban acostumbrados a que eran gente mucho más ruda y mucho más de pueblo. Alguien tan culto como él fuera picador. Sí, sí. Entonces, digamos que el primer torero que verdaderamente se dedica a la política de forma profesional es Mazzantini. Pero nos hemos dejado cosas, tú fíjate. Cúchares. Cúchares era el hombre más generoso. Que era generosísimo. Tú fíjate hasta qué punto fue generoso. Nunca se metió en política. No. Pero era amigo personal de Juan Álvarez de Mendizábal, el desamortizador. Sí. De la época de Isabel II, y Juan Álvarez de Mendizábal murió en la miseria más absoluta y le pagó el entierro, se lo pagó Cúchares. Mendizábal también hizo alguna cosa importante antes por algún torero. Me parece dio tumba al torero que habían matado, Manuel Lucas Blanco, que me parece que le habían metido en una fosa común o en un entierro por haber sido fusilado, no podía estar enterrado normalmente. Él consiguió que se le enterrara de una forma cristiana. Mendizábal, el gran desamortizador, tiene una influencia enorme en la fiesta de los toros que él no buscó.
No, que es la desamortización desamortización que puso en manos de un montón de ganaderos, de personas los bienes que eran de la iglesia. Y se hicieron muy muchas ricos. familias terminarán siendo ganaderas. Y muchas grandes familias. Sí. Y luego también, de la época de Cúchares, hay que hablar de Desperdicios. Desperdicios terminó en América por un asunto de faldas, por un navajazo que se perdió en una noche de celos. Terminó en América, y en América fue jefe, o sea, participó en las revoluciones liberales americanas y fue incluso general en el Uruguay. Que luego volvió a España y tuvo los arrestos de ser primera figura. Sí. Otro que fue general fue un mexicano. Vicente Segura. Vicente Pero más Segura. tarde, en la época de la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana, este tipo era un tipo multimillonario, porque le habían muerto sus padres y era un tipo muy bien educado y de una gran cultura. Era corredor de coches, era piloto de aviones en aquel tiempo. Y llegó a España en 1907, 8, no sé, ahora mismo, o 12, perdón, y toreaba gratis. O sea, todo él, por supuesto, estaba en el mejor hotel, me imagino, estaría en el Ritz, y todos los dineros que ganaba lo daba a los pobres, siempre. Y toreó muchas corridas en España. Sí. Y como llegó la Revolución Mexicana, fue general. Fue a México, donde también fue un tipo desprendido y llegó a ser general. General revolucionario. Luego, en la época revolucionaria, también tiene una cierta participación Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato, que hacía campaña por Plutarco Elías Calles, que fue presidente de la República Mexicana, y en la muleta ponía Viva Calles. Viva Calles. Que luego en la guerra veremos otra muleta que ponía Viva España, Viva España. La de Manolo Bienvenida. Exactamente. En la guerra civil. Luego también habría que hablar de Bombita, porque Bombita, o sea, sin haber participado directamente en política, pero es muy político, porque intenta, por ejemplo, el Montepío. Funda el Montepío de Toreros, es decir, que es, digamos, la primera organización societaria o sindical de los toreros. Eso es un trabajo muy importante. Quiso también ordenar el asunto de la contratación con respecto a las ganaderías con el pleito de los Miuras, que le salió mal. O sea, Bombita desde ese punto de vista es muy político, porque es el primero que quiere unir a los toreros para que tengan, pues por ejemplo, subsidios de jubilación, para que tengan también el paro, por así decir, cuando están cogidos. Fue un torero importante. Y sobre todo, de alguna forma, que las cogidas, sobre todo de aquellos toreros más pobres, pues pudieran, de alguna forma, entre todos, pagar el coste de las heridas. Después hubo un asociacionismo en los años 20, años 30 antes de la República, tremendo. Había asociaciones de banderilleros, de matadores, de picadores, de empresarios. Varias asociaciones de ganaderías, con el follón que se formó de Pajés y de Belmonte. Bueno, había hasta 3 asociaciones de ganaderías. Y ya que hemos sacado a Belmonte a pasear, de Belmonte se han dicho muchas inexactitudes. Muchas veces, digamos que parece que ha sido anarquista. No es cierto. No. Sí que es verdad que tuvo amigos anarquistas. Ángel Pestaña era amigo de Belmonte, porque se conocían de Triana, de sus tiempos de mozos. Y tal, pero y le ayudó, es decir, pues le mandaba dinero a la cárcel, pero Belmonte no fue anarquista. Y además se ve todo lo contrario. Belmonte tiene una mentalidad muy conservadora. Se ve, por ejemplo, en el pleito que tiene Joselito con los maestrantes. Claro, Belmonte se quita del medio. Cuando se habla siempre lo que tú digas, José, lo que tú digas de José, hasta que tocó con los maestrantes. Hasta que tocó, entonces se quitó del medio. Se quitó del medio y yo voy a torear con la maestranza y tú en tu plaza. No, primero se quita del medio. El año 18 se marcha a América y no torea. Pero cuando vuelve se va con los maestrantes. Y luego en el 20 ya hay un arreglo y torean los dos toreros en las dos plazas. Llegan al acuerdo de que no hubiera corridas el mismo día. Pero vamos, que Belmonte era un torero, era un hombre muy, muy prudente y poco amigo de los líos, a pesar de lo que se ha dicho, de revolucionario nada. Pero nada, Tampoco era de ningún lado revolucionario, era un hombre conservador. Pero la prueba es esa, es decir, cuando Joselito tiene el problema con los maestrantes, Belmonte se pone de perfil.
porque ve que los maestrantes son un poder fáctico tremendo, que tienen una enorme influencia en Sevilla y que estar enfrente de los maestrantes supone un auténtico problema. Belmonte toreó muchos festivales. No, pero, o sea, que Belmonte, sobre todo, fue una persona muy burguesa, claro, y de gustos burgueses. Y luego otra cosa, eso sí, también hay que decirlo, cuando en el año 30, se había retirado en el 35, definitivamente, pero cuando en el año 36 estalla la guerra civil y va Queipo de Llano a pedirle que toree para las fuerzas nacionales, torea sin ningún problema. Pero sin ningún problema. O sea, torea una en Sevilla y otra en Córdoba. Eso que te digo, que después toreó festivales. Sí, sí. Y fue toreales para el bando nacional. Sí. O sea, que se le ha atribuido una aureola que no es cierta totalmente. Y luego también, ya en tiempos de la guerra, pues evidentemente las figuras del toreo todas eran partidarias del bando nacional. Prácticamente todas eran partidarias del bando. A los que les pilló en zona roja, ¿tú has oído hablar de Marcel Dangout? No. Pues Marcel Dangout es un personaje. Tenía una farmacia en Bayona. Era un farmacéutico de Bayona muy aficionado a los toros y era el dueño de la plaza de Bayona. Entonces, hizo muchos contratos falsos de toreros para pasarse allí. Tenía mucha amistad con las figuras del toreo, entonces les mandaba un contrato de Francia y con esa excusa el torero salía a torear a Francia, pero cuando toreaba, Domingo Ortega, Marcial Arana, ya no volvía por la zona roja, sino que entraba por San Sebastián a la zona nacional. Entonces, a los pocos meses, todas las figuras estaban en zona nacional toreando las corridas patrióticas que se organizaban, mientras que en zona roja no había ni una figura. Juan Luis de la Rosa es el único que quedó ahí. Pero Juan Luis de la Rosa le matan los anarquistas en Barcelona. Sí, pero que se queda en Barcelona. Se queda en Barcelona y le matan de una forma absolutamente injustificada, porque Juan Luis de la Rosa, el hombre, no se metía en nada. No se metía en nada y ya no estaba en este lío. Matadores de toros, por ejemplo, Manolo Martínez, no confundir con el mexicano, que era un torero valenciano de segunda fila, sí que se quedó en zona roja hasta el final. Y pocos más. Litri II, pero que era... Pero Litri II era novillero. Sí, porque novilleros. O sea, novilleros y picadores se quedaron muchos, y banderilleros. En la nómina de figuras del toreo matadores todos son nacionales, pero en cambio, en los escalones más bajos, a nivel de novilleros, a nivel de picadores, a nivel de banderilleros, sí que hay una división. Sí. O sea, hay una parte que es pronacional, pero hay otra parte que es republicana, y hasta tal punto que en el frente de Aragón va a operar una brigada mixta del Ejército Rojo, me parece. Que la llamaban la Brigada de los Toreros. La Brigada de los Toreros. Porque había muchísimos profesionales. Y la mandaba... Litri II, me parece. Y Fortuna Chico. Juan Mazquiarán, que era novillero y sobrino de Diego Mazquiarán Fortuna. Sí, era comandante, me parece que... sí, era el comandante y el otro era... Es que las brigadas las mandaban comandantes. O los dos eran comandantes. Sí. O sea, Litri II, que era de Fuenlabrada. Sí. Y después hubo muchos banderilleros en esa división de los toreros, pero figuras ninguna. Las figuras todos en el bando nacional. Y luego otra cosa. Pero en el bando nacional generalmente las figuras no toreaban, o sea, no peleaban. No, es que fíjate cómo fue. Se ofrecieron a ir al frente y les dijeron y el mando les dijo: ustedes van a ser más útiles toreando corridas y festivales benéficas. O sea, porque yo no recuerdo ningún matador de primera fila que interviniera en la guerra nacional. Puede que alguno, pero muy pocos. O sea. Ahora, lo increíble, bueno, en zona roja hubo muy pocos festejos porque la revolución que se desató asesinó a todos los ganaderos y mató en el campo, que fíjate qué absurdo. Sí, lo absurdo es que mató en el campo a todas las ganaderías, que hubiera sido una reserva de carne, respetar las vacas. De hecho, en la última corrida que mató Domingo Ortega en Madrid, ya... en vísperas de la guerra. O con la guerra. Lo anunció públicamente. Hombre, no maten el ganado, es una absurdez que ustedes maten el ganado, porque esos toros, además de servir luego sirven de carne, y si ustedes los matan ya no sirven para nada. Es que Domingo Ortega le pilla la guerra en un tren que iba a la línea de la Concepción, porque iba a torear, y le pilla la guerra en medio de la Mancha, y paran el tren.
y ya se queda en zona roja. Y toreó un festival en Madrid y otro en Valencia. Valencia, esa famosa fotografía. La foto vestido con el mono de miliciano. Sí, sacándole los milicianos a hombros. Y le mandan el contratito de Francia y ya se pasó así. En realidad, todos los toreros... el problema de la República es que hay... Dentro de la República, no digo que haya golpes, pero hubo unos cambios de timón tremendo. No es lo mismo Largo Caballero que, desde luego, por la época de Juan Negrín, que eso fue terrorífica. O sea, Juan Negrín, que verdaderamente era socialista, pero se alió de una forma descarada con anarquistas, con los rusos y con... Sobre todo con los rusos, Negrín con los rusos. Claro, y con los comunistas... Es antianarquista. Yo creo que el plan de Negrín era continuar la guerra lo más posible a ver si llegaba a la guerra mundial. Ese era su plan. Ese era su plan. Pero fíjate que no solamente lo hizo mal, después lo expulsaron del PSOE en el exilio, o sea, por vender a España a la Unión Soviética. A la Unión Soviética y a los rusos. Pero bueno, que verdaderamente... Y por eso digo que hay varias repúblicas, del 37 al 39 con Negrín, es terrible, la de Largo Caballero es menor. No, pero también Largo... Sí. Pero y anterior... O sea, el baño de sangre del verano del 36 es tremendo. Es tremenda. Pero vamos, evidentemente... los rojos pierden la guerra. Digo los rojos porque es como se llamaban a ellos mismos. Claro, es decir, ahora eso de llamar republicano a ese bando es un modernismo de los actuales historiadores. Ellos se decían a sí mismos rojos. Los republicanos... Porque los republicanos, por ejemplo, como, se vieron sorprendidos, gente como Azaña y tal, se vieron sorprendidos por una revolución que les apartó totalmente. O el caso de mi abuelo, por ejemplo, que era republicano, pero jamás... comulgaba con el comunismo para nada, bueno, era cristiano, iba a misa los domingos, o sea, tal. Y todos esos republicanos fueron absolutamente apartados. Sí, y el tema fue que se desató una revolución absolutamente incontrolada, donde nadie mandaba nada y así era imposible enfrentarse al otro bando donde estaban bien organizados. Esa es la auténtica causa de la derrota de los rojos en la guerra civil, porque además partieron con muchísima ventaja. Tú ten en cuenta que en realidad ellos controlaban toda la industria, toda la España, o sea, todo el Levante, o sea, toda la agricultura de Levante, la gran producción de trigo de La Mancha, y sobre todo, si es que... Cataluña y Madrid. Sí, y además se amotinó una pequeña parte del ejército, la mayor parte del ejército no se amotinó. Y lo perdieron por la revolución que se desató y por el desastre general. Y efectivamente, es decir, la mayoría, o sea, los ganaderos, los que cayeron en zona roja, los apiolaron, y los otros, los que cayeron en zona nacional. Y los que no apiolaron, como en la zona de Colmenar, los que sobrevivieron en la zona de Colmenar se quedaron sin ganadería. Se quedaron sin un solo toro. Que por cierto, menos mal que Andalucía Occidental y Salamanca cayeron en zona nacional desde el primer momento, porque si no, a ver qué hubiera pasado si hubieran exterminado la cabaña brava. Si hubiera exterminado. Sí. Decía Aleas, Manuel Aleas, yo recuerdo era pequeño, dice, yo después de la guerra miré a ver qué me quedaba. Y de todo lo que tenía Gijón, y no Gijón ni Cruzado, me quedó una vaca. Una vaca que habían remarcado con el hierro de UGT. Es lo único que me había quedado, una sola vaca. Y lo decía con una pena tremenda. Algo de eso cuenta también Luis Fernández Salcedo, ¿no? Cuando termina la guerra, también en Colmenar Viejo, y se hace cargo de su padre, pues nada, que recuperaron poquísimas vacas. Alguna vaca vieja muy lista se metió por la pedriza y ahí consiguió sobrevivir. Y que vayan a buscarla, ¿sabes? Por eso también se encontró con 3 vacas, un auténtico desastre. Sí. Y luego, pues, cuando termina la guerra, pues, bueno, hay que hablar también de ciertos personajes. Por ejemplo, Marcial. Sí, y además un falangista convencido, de camisa azul, porque a toda su familia, incluido a su primo Pablo, matador de toros, la habían asesinado. No sé si fueron 9 o 11 personas de su familia fueron asesinadas. Y además, me imagino por grupos anarquistas, comunistas sin motivo ni razón. Bueno, vamos a ver. Pablo y Marcial eran primos hermanos. Hicieron toda su carrera de novilleros, juntos. Siempre. Lo que pasa es que Marcial luego es primera figura y Pablo no. Sí. Bueno, pues Pablo estaba en el Alcázar con Moscardó.
Y entonces, cuando tienen noticia en el Alcázar de que las tropas de Franco van avanzando por Extremadura y por el Valle del Tajo, le dijo Moscardo a Pablo Landa, dice, sal por la noche y vete a contactar con las tropas nacionales, tú que te conoces la zona, vete a contactar para decirles que tienen que venir, que estamos en las últimas. De hecho, no entraron en Madrid y se desviaron hacia Toledo. Pablo Lalanda salió una noche y tuvo la mala suerte de que al día siguiente le reconoció una persona y le dijo, hombre, maestro, ¿qué hace usted por aquí? Entonces le fusilaron, pero le fusilaron con toda la familia en un sitio que se llama El Puncal. Entonces Marcial era muy falangista. Otro muy falangista era Valencia II, fusilado en el matador de toros, fusilado en el cementerio de Fuencarral. Que tú, como tú bien comentaste alguna vez, que cortó en ese fusilamiento la última oreja, ¿no? Sí. Dicen que, bueno, Valencia II era un tío muy echado para adelante. Y como torero era muy valiente. Muy valiente, sí, había destacado por su valor. O sea, no era un torero, no era una figura de segunda fila. No, era un torero importante. Si quieres, no una gran figura, pero torero de primera fila. Un torero de ferias, pero sobre todo celebrado por el valor. Sí. Y por lo visto, pues le fueron a fusilar, me parece que en el cementerio de Fuencarral. Iba con las manos atadas a la espalda y tal, y entonces iba con un miliciano, uno a cada lado. Y entonces se abalanzó al miliciano de la derecha y de un mordisco le arrancó una oreja. Y fue la última oreja que cortó Valencia II. Y además murió con una actitud muy brava, no callado, ni llorando, ni deprimido, no. Murió insultándoles y llamándoles de todo. De su padre. Sí. Luego, claro, también hay que hablar de Pepito el Algabeño. Sí, ahí también está, junto con Cañero también tuvieron sus actuaciones ahí con los caballistas. Hubo muchos caballistas que se sumaron a Queipo de Llano y Pepito el Algabeño se dedicaba a ser correo a caballo de las tropas y bueno, y fue... Sí, también se comenta, muerto en una acción se comenta que también utilizaba el caballo y la pica para matar a gente, o sea, no lo sé, pero eso se comenta, yo no lo sé. También se ha dicho, se llegó a decir en pura propaganda que Manolete había participado en las matanzas de Badajoz, cuando Manolete no estuvo allí nunca. No estuvo nunca ahí. Y eso se ha dicho, ¿sabes? Sí. Y bueno, y falangistas, en realidad, toreros falangistas, además de Marcial, que entró en Madrid. Sí. Entró el primero. Los primeros. Sí. Entró en Madrid. Y que después tuvo una actitud muy noble y muy digna con toreros, con Litri II, por ejemplo. Sí. Con Litri II, porque Litri II no murió en la guerra. No. Fue hecho prisionero. Le sacó del campo de concentración. Y evidentemente no volvió a torear, porque eso sí se lo prohibieron las autoridades de alguna forma, pero creo que se compró un bar y vivió en el franquismo. Y luego Manolo Martínez, que fue el único matador de toros que permaneció en Zona Roja, cuando acaba la guerra se fue a Venezuela y toreó por allí. Y cuando quiso volver nadie le puso ningún impedimento. No toreó porque ya estaba totalmente desfasado, pero no le molestaron, ¿no? Y luego otra cosa bastante curiosa del final de la guerra, pues es el asunto de la corrida a la victoria. Que por eso no suena la música en Madrid, porque le tocaron a Marcial. Le tocaron a Marcial, que era falangista. Y no le tocaron a Domingo Ortega. Que de alguna forma era uno de los últimos que se fueron. Eso es. Pero que nunca se identificó con la República. Exacto. Es verdad que él al principio tampoco se identificó con el bando vencedor. En ningún momento se identificó con nadie y se fue porque tenía que ir, porque había matado el ganado y porque corría de verdad peligro su vida por el hecho de ser torero, nada más. Y de ser rico. No más que de ser torero, de ser rico. Porque si fuera torero y pobre no habría problemas. Pero si era torero y rico, en ese desmadre que era la República, sobre todo a partir del finales del 36 y principios del 37, que fue un desmadre, pues se lo hubieran cargado. Entonces le atribuyeron unas simpatías republicanas que no tenía.
Pero bueno, el jefe de la música, el maestro, decidió que a Domingo Ortega no se le tocaba la música. Y el gobernador civil de la provincia de Madrid, para evitar altercados en aquel momento donde el orden público era una cosa muy sensible, pues ordenó que se dejara de tocar la música. Esta es la auténtica razón. Es decir, antes de la guerra se tocaba música en Madrid también. Sí. Y claro, los años 40 son los años de Manolete. Y también, con respecto a Manolete, en los últimos tiempos... No, pero decir que en realidad falangistas de te los he dicho. Fetén, no había más. Valencia II, Marcial y no y el algareño. Nada más. Y yo no sé si... Porque bueno, Manolo claro, Bienvenida... Manolo Bienvenida, que toreó con una muleta que ponía "Viva España", pues el pobre murió en la guerra, pero murió de enfermedad. Por una circunstancia que no tiene nada que ver con la guerra. Claro, de un quiste hidatídico que pegan los perros. Que fue un gran torero. Sí, pero que luego, pues cuando termina la guerra, pues bueno, hay que hablar de un banderillero que fue falangista y gobernador civil. Hombre, eso hay que hablar siempre. Joaquín Miranda. Joaquín Miranda, que tiene una de las anécdotas más encantadoras de la fiesta. Mundo. Gobernador civil de Huelva, fue gobernador civil de Huelva y falangista. Pues, por cierto, has visto que en la foto del Cosío está vestido de falangista. Sí. Pues este hombre, que era banderillero, y como banderillero era un tipo... Actuó en cuadrillas muy buenas. Sí, entre ellos la de Belmonte. La de Belmonte. Pero igual que los otros se tomaban copas, igual que los otros se asombraban de Miranda, que lo que hacía era estudiar. Sí. O sea, entre toro y toro estudiaba y se sacó la carrera de Derecho. Que tiene su mérito. Que tiene su mérito siendo banderillero. Falangista en el alzamiento y le nombran gobernador civil de Huelva. Y un periodista, al gobernador civil de Huelva, le pregunta: ¿y usted, que ha sido torero, que ha sido banderillero, cómo ha conseguido llegar a ser gobernador civil? Y dijo algo grandioso: degenerando. Es mucho mejor todavía. No es así, es mucho mejor. Y ahí se ve el ingenio de Belmonte, porque Belmonte era un tipo muy ingenioso. Bueno, resulta que Belmonte fue a torear un festival me parece que a Ayamonte. A Nerva o Ayamonte, que los dos tienen un paso doble. Los dos pueblos de Huelva tienen un paso doble precioso. Bueno, pues Belmonte va a torear un festival a uno de estos dos pueblos, a Nerva o Ayamonte, y nada, pues está ahí en el patio de cuadrillas para torear su festival, y aparece Joaquín Miranda. Y entonces ve a Belmonte y le da un abrazo: ¿cómo estás? No sé qué, tal y cual. Bueno, pues muy efusivo estuvo con él. Y cuando ya se marcha, los otros toreros le dijeron: oye, Juan, estamos totalmente impresionados. Nosotros no sabíamos que tuvieras una relación tan extraordinaria con la alta política. Y tal. Y entonces dijo Belmonte, dice: no, es que Joaquín Miranda, dice, sí, ahora es gobernador civil de Huelva, pero es que era banderillero mío, antes fue banderillero. Entonces dijo uno, dice: ¿y cómo es posible que de banderillero se llegue a gobernador civil? Dice: pues ya ve usted, degenerando. Yo creía que lo había hecho Miranda, ¿no? No, lo dijo Belmonte. Además, es una anécdota propia del genio de Belmonte. Fíjate, pues yo siempre había creído que era Miranda quien... Belmonte era un tipo... Joder, pues, Belmonte era un tipo muy inteligente. Y desde luego que no se creía nada las tonterías que se decían sobre él. Y decía cosas así. Por ejemplo, también cuando decía: no, estos amigos míos, estos chalaos que han fundado el belmontismo y tal. Una persona muy sensata, ¿sabes? Era un tipo pues verdaderamente inteligente. Bueno, la prueba de lo inteligente que era es cómo se manejó en el mundo y en la vida, y la prueba de lo inteligente que era es que descubre el pitón contrario, que es lo que hace defenderte delante de un toro. Otras cosas no las descubrió él, pero ya lo hemos hablado tantas veces, pero fue un gran torero, fue un torero absolutamente fundamental en la historia, y sobre todo tiene una cabeza verdaderamente prodigiosa. Por ejemplo, su relación con Joselito, cómo se lo gana. Lo gana a un tío como Joselito que iba por todos. Y que era la soberbia personificada. Al principio, luego se volvió humilde. Pero al principio era la soberbia. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes una cosa que hizo humilde a Joselito? Sus males de amores. Seguramente. Era el primer obstáculo que se encontraba y no podía vencer. Que no podía vencer, que fuera medio gitano y que su gran amigo
Pablo Romero. Que decía que había dicho que le quiero como un hijo, exacto. Y ahora que ya decía que me quería como un hijo y ahora dicen que soy gitano. Soy gitano, o sea, por eso digo que esas cosas no se pueden. ¿Y a quién iba a llorar Joselito? A Belmonte, mucho. Sí. Pero bueno, volvamos a que nos vamos a... Sí, bueno, pero, pues en los años 40 el torero es Manolete. Y últimamente se han leído unas cosas que prácticamente se le ha dado una afiliación republicana a Manolete, que es absolutamente inexacta. Sobre todo en México había una... Sí, ahora lo hablamos. De México. Vamos a ver, primero, la participación de Manolete en la guerra. No estuvo en Badajoz. Manolete fue artillero de segunda en el frente de Peñarroya en Córdoba. O sea, fue soldado raso. En el frente de Peñarroya, que se movió muy poco. Al final hubo un intento de ofensiva fracasado, muy en los últimos compases, pero se fija el frente muy pronto y es un frente que no se mueve. Y además, Manolete está poco. ¿Por qué? Porque empieza a torear novilladas. Claro. Porque mientras que en la zona roja la actividad taurina se paralizó prácticamente, en la zona nacional cada vez fue mayor. Entonces, Manolete es un novillero importante en la zona nacional. Junto a Pepe Luis Vázquez. Muchísimo en el año 38 y 39. Claro, junto a Pepe Luis Vázquez, Paquito Casado, Antoñito Bienvenido. Entonces, Manolete estuvo muy poco en el frente. Esa es su relación con la guerra. Y luego se pone en máxima figura del toreo, porque su concepto era absolutamente extraordinario y además tenía el valor de expresarlo. Y manda a casa a Marcial, a Domingo Ortega, que no se lo perdonarían nunca, por cierto. Total, que Marcial es el torero del momento. Especialmente Domingo Ortega. Yo creo que Domingo Ortega. Especialmente, sí. Total, Manolete era un poco mayor. O sea, Manolete es el torero del momento al que todo el mundo... O sea, es impensable un cartel de categoría en esos años sin que esté Manolete, y Manolete quizás sea el personaje más popular de la España de ese tiempo. Entonces, últimamente parece que tenía muchas simpatías republicanas. No es cierto. ¿Qué sucede? Pues que el día 9 de diciembre del 45 Manolete va a torear a la Ciudad de México y la conmoción es verdaderamente espectacular por su toreo, totalmente por encima del de los demás. Y los republicanos que estaban ahí exiliados, pues fueron a verle, fueron a visitarle, fueron a admirarle, y Manolete, muy elegantemente, porque era un señor, pues lo recibió con mucha cordialidad. Pero de ahí a atribuirle ideología republicana, medio mundo. Como también es falso una cosa que se dijo en la España del franquismo, que es que el día que iba a confirmar la alternativa en el Toreo de la Condesa, que todavía la México no se había inaugurado, había una bandera republicana en el mástil y dijo, si no se arría la bandera republicana, yo no toreo. Eso es mentira, no había ninguna bandera, porque además en México no están las banderas encima de la plaza, como es costumbre en otros países. No había nada. Toreó. Y tuvo una enorme conmoción y trató con mucha amabilidad a los exiliados y a todo el que se le acercó. Y a todo el que se le acercó. Pero nada más. Nada más. Nada más. Por cierto, hizo una dedicatoria, creo que Indalecio Prieto, que le puso de español a español. Y también dijo Indalecio Prieto, dice, yo creo que es el primer español que no hace el ridículo en México desde Hernán Cortés. Creo que dijo. O sea, le admiraron mucho. Hasta ahí. La auténtica realidad. La auténtica realidad es que los españoles de aquel tiempo, viendo el caos revolucionario que había sido la República, pues simpatizaban con Franco. Esa es la auténtica verdad. Aunque ahora se trate de ocultar. Y, por ejemplo, la casa civil del generalísimo Franco, tú sabes que cada vez que iba a una corrida Franco y le brindaban los toreros, hacían una nota, un comunicado con la transcripción de lo que le habrían brindado. Y normalmente son brindis amables, brindis de agradecimiento. O sea, esa hostilidad que se ha dicho que había no existía. Yo tengo en el Ojo, y otra cosa, que el régimen de Franco no fue nada taurófilo, no, como se ha dicho, pasaba del tema. Pasaba absolutamente del tema. Me mandaron el otro día un comunicado de la Casa Real con un torero. Esto es una corrida en La Coruña que torean, una corrida, o sea, de la Casa Civil del Generalísimo, que torean Antoñeta, el Cordobés y Tinín. Y aquí está los brindis, que son estupendos. Si quieres lo lees tú porque yo veo peor. Pues mira, vamos a leer el de Antoñete. Sí. Tengo el honor de brindar la muerte de este toro a su excelencia, con mis mejores deseos para el glorioso caudillo de España. El cordobés es todavía más efusivo. Excelencia,
voy a brindarle la muerte del toro, entre paréntesis, interrumpido el brindis por embestir el toro. Puntos suspensivos. Dice, me ha cortado el hilo y la palabra. Dice, le decía a su excelencia que ojalá viva 150 años para bien de toda España y de todos nosotros. Vamos al de Tirín. Que era la primera vez que toreaba delante de Franco. Es la primera vez que su excelencia me ve torear y no tengo nada más que mi juventud que la pongo a disposición de España para todo lo que sea preciso. Estos son toreros que, en principio, pues luego se dijo que, y puede que fuera, como bueno, Antoñete que siempre se dijo que era de izquierdas porque su padre había sido represaliado y no, Antoñete era de izquierdas, sí. Pero bueno, pero llega Franco y hace el brindis que tiene que hacer, o sea, porque tiene que hacerlo. Hay un ruedo. Esto me lo ha pasado esto Cabrera Bonet. Hay un ruedo que es el de la muerte de Franco del año 75 y preguntan un montón de toreros. Bueno, y todos son bastante favorables al régimen. Pero es que era lo normal en los españoles de ese tiempo. O sea, había gratitud por aquel régimen que había terminado con la guerra, que no había metido a España en la guerra mundial, que eso fue, desde luego, una obra de ingeniería, porque las presiones fueron, y luego que además había traído una prosperidad, después de una posguerra muy dura donde no había de nada, pues había traído una prosperidad. Esa es la auténtica realidad. Franco, que no era especialmente aficionado, y su régimen, que no se ocupó nunca de los toros, pero había una prosperidad, y los toreros, pues bueno, pues que eran personas normalmente apolíticas, pero no tenían una relación hostil con el franquismo. No, y sobre todo, cuando se habla del franquismo, el franquismo fueron 30 y muchos años. 30 y no tiene nada casi que 40, ver, el primero que el último. El franquismo entre el año 40 y el año 50, de hambre y de miseria y todavía de muchos presos y tal, que el de los años 60, el del desarrollismo, que el de los años 70, que ya digamos es casi el Franco... Las postrimerías del franquismo, con una apertura absoluta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver uno con otro. O sea, el franquismo duró mucho tiempo donde puedes hablar bien y mal de él generalizando, cuando hay que acotar fechas. Sí, claro. Que no es lo mismo una época que... Pero vamos, que normalmente, por ejemplo, otro antifranquista destacado, pero que también brindó toros a Franco, Gregorio Sánchez. Gregorio Sánchez, sí. También por razones familiares. Claro, ten en cuenta que en la guerra hubo muchas desgracias por todas partes, como todas las guerras. Y hubo muertos desgraciados, digo desgraciados, que no tenían por qué morir. Igual que familiares de Antoñete o de Gregorio Sánchez. También por el otro lado pasa exactamente lo mismo. Y eso, pues a las gente de los años 60, 70, pues les condiciona. Pues ¿cómo no les va a condicionar? Pero eso no quiere decir... era lo normal. No, por eso no se tiraban a las calles. Pero lo que resulta muy curioso es que muchísima gente piensa que los toros son poco menos que el hijo predilecto del franquismo, cuando no es cierto. Es decir, el franquismo ignoró completamente al toreo y en cambio se volcó con el fútbol. Y nadie dice que el fútbol es un producto franquista. Y es más, en la en la Segunda República, al principio, en el año 31 y 32, todas las figuras republicanas estaban en los toros. Coño, el día que se inaugura la Plaza de las Ventas, el día 17 de junio del 31, está todo el gobierno provisional de la República en un palco. Sí. O sea, había otro palco al lado que estaban Guerrita, Antonio Fuentes, el de los toreros, pero que llevaron a todos los viejos. Estaba Guerrita, Antonio Fuentes, el padre de los Bienvenida, Vicente Pastor. Ese palco tuvo que estar animado. O sea, te quiero decir que siempre en los toros no han tenido una vocación de políticas de derechas o de izquierdas. Una cosa que llama la atención, por lo que has dicho, mira, cuando se proclama la República no hay ninguna hostilidad hacia ella. Ninguna. O sea, se organiza una corrida especial, lo organiza el alcalde de Madrid para el paro obrero, pide a la Unión de Ganaderos 8 toros, los 8 toros. Pide a la Unión de Matadores 8 matadores, y ahí están. Pide a todos los toreros viejos que estén sentados en un palco para dar lustre al festejo, fueron todos. Es decir, no había una hostilidad. El problema es que aquello es un caos que desemboca en una guerra. O sea, te quiero decir que
No hubo toreros antirrepublicanos. No. No hubo ningún torero antirrepublicano, o muy pocos toreros antirrepublicanos. Sin embargo, desgraciadamente la República derivó algo que hicieron que todos los toreros o todas las figuras del torero, digamos, no apoyaran a la República. Pero en principio, en el año 31, no había ningún torero que no apoyara a la República. No, pero que... Y luego lo que te he dicho, es decir, se está diciendo que el franquismo apoyó a los toros cuando los ignoró completamente, y cuando dictaban alguna norma, algún reglamento, es porque el escándalo era tan grande que tenían que hacer algo, por ejemplo, en relación con el afeitado y cosas de esas. Pero vamos, que el franquismo pasó olímpicamente de los toros. Y los toreros con él, pues había una gratitud, pero general en la sociedad, porque bueno, porque con todo el caos que había habido, pues con Franco había una cierta estabilidad y se estaba empezando a vivir bien. Esa es la realidad. Todo lo demás son... Pues bueno, pues son interpretaciones muy torcidas. Y al revés, cuando muere Franco, pues otra vez el toreo, todos brindan al rey Juan Carlos el día de la beneficencia con total normalidad. Y al revés, cuando muere Franco, hay un apoyo a los toros increíblemente importante por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Comunista. Que en la fiesta del PC había festejo taurino. Claro, y tú ves ahí a Santiago Carrillo con festejos taurinos, y había una comunión entre socialistas y comunistas con los toreros y con los toros, y no había ningún problema. O sea, los problemas actuales derivan de otra historia. Y en los años 80, cuando, bueno, en el año 1982 el Partido Socialista obtiene una mayoría abrumadora en unas elecciones, no hubo ningún problema con los toros. Los toros siempre tenían otra cosa. No hubo ningún problema. Ninguno. O sea, los toros nunca han tenido problema con ningún régimen político. Si quieres, ya estas son cosas del siglo XXI. Sí, pero son cosas del siglo XXI. En el siglo XX no ha habido ningún problema de los toros. De hecho, vamos a ver, todos los antiguos republicanos que no les gustaba la Plaza de las Ventas se refugiaron en Carabanchel. Yo conocía gente o hijos de gente del POUM y comunistas e incluso anarquistas, que su plaza era Carabanchel, y iban con su bote y su tortilla a ver los toros en Carabanchel. A las Ventas les gustaba menos, pero en Carabanchel se sentían, era su plaza. Sí. Y era su plaza. Y estamos hablando de los años finales de los 60 y principios de los 70. Yo creo que una cosa muy peligrosa es que a los toros se les ha metido en la ecuación política. Estaban al margen. Los toreros eran de una cosa u otra en función a unos condicionantes que no tenían que ver con los toros, eran condicionantes ideológicos o condicionantes personales, porque los toros estaban al margen. Y desde luego es lamentable que se les haya metido a los toros en la refriega política, que tendrían que estar completamente al margen. Al margen, siempre. Y luego, con respecto a los toreros, en realidad han sido muy pocos los que han tenido una ideología marcada. La mayoría han sido apolíticos. Y la mayoría los únicos que... Vamos a ver, tú conoces, como yo conozco a toreros, en esta vida lo único que les interesa es el toro. Sí. Y hacerse ricos con él. Oye, que es una cosa muy legítima. Pero es que hacerte rico con el toro es muy legítimo. Claro. Para eso se torea. O sea, te quiero decir que todos los toreros que yo conozco les importa la política una mierda. Bueno, no, todos no, pero casi todos. No, es verdad. No, es verdad. Es decir, o sea, digamos... Lo que les importa es torear, disfrutar toreando, sentirse toreros y ganar dinero. O sea, el ambiente taurino se ha politizado en los últimos 25 años por influencias externas. Sí. Cuando de repente se ha encontrado con un enemigo declarado que pretende hacerle daño. Sí, que es el animalismo imperante. Y el nacionalismo. Y el nacionalismo. Y el nacionalismo. O el indigenismo en América. También. Va todo de la mano. Hasta ese momento pasaban de todo. Es que no sabían ni quién era, nada. Estaban en lo suyo. Estaban en torear. Y eso sería lo deseable. Y eso sería lo más deseable, que volvieran por esos cauces, que lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe. O sea, cosas peores y más difíciles se han visto. Yo creo que lo peor ya pasa. Esperemos que... Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en América, que están muy complicadas en algunos países. Sí.
Pero yo creo que incluso en América lo peor ha pasado. Y el viento está empezando a soplar en distintas yo lo direcciones. único que creo que todos tienen derechos de cualquier ideología política a no ser aficionados a los toros, pero todos tienen derecho a ser aficionados de toros de cualquier ideología política. Sí, y sí, así es. totalmente. Y así ha sido siempre. Y así ha sido siempre y confiemos que siga siendo así. Eso es, eso es. Bueno, pues hemos hablado de este tema, que es un tema bastante curioso, la relación de los toreros con la política. Como se puede ver, en realidad son pocos. La mayoría a lo que se dedican es a ejercer su profesión. A torear. Pero sí y solo las circunstancias especiales de una guerra o de las guerras hace que los toreros de alguna forma, algunos se decanten, otros ni siquiera en esas situaciones se decantan. Pero vamos, yo creo que era una historia curiosa que también merecía la pena contar. Cuando estábamos grabando Víctor y yo el programa de Política y Toreros, pues se nos olvidó un personaje bastante importante y se nos olvidó por la agilidad de la conversación. No tenemos un guión preestablecido, vamos de una cosa y otra, vamos de una cosa a otra, pues para dar flexibilidad y agilidad al programa, y entonces pues se nos olvidó un personaje que desde luego tiene que aparecer, y este personaje es Domingo González Lucas Dominguín. Era el hijo mayor de Domingo Dominguín, matador de toros al que había dado la alternativa Joselito el Gallo en 1918. No tuvo mucho éxito como matador, pero luego en los años 30 pues fue apoderado de toreros muy importantes, como Cagancho, como Armillita, como Domingo Ortega. Y don Domingo tuvo 3 hijos, Domingo, Pepe y Luis Miguel, los 3 matadores de toros y el último además una gran figura del toreo. El hermano mayor, Domingo, pues tuvo una enorme inquietud política y por eso tiene que aparecer en este programa de Política y Toreros. Era falangista antes de la guerra, cuando nadie lo era, y cuando ser de falange suponía un auténtico riesgo físico. Y siendo menor de edad se fue voluntario al frente, sin permiso de sus padres. Fue herido en el frente y cuando se estaba recuperando en el hospital, su padre le sacó de allí y se lo llevó a casa. Después de la guerra fue matador. Destacaba sobre todo con el estoque, pero yo creo que fue una persona que no tenía demasiada afición y que se abrazó la profesión taurina fue por el ambiente en el que vivió, que era un ambiente totalmente propicio al toreo, pero no tuvo mucha afición y entonces duró poco como matador y luego se dedicó a los negocios taurinos. Y se hizo comunista, Alguien que había sido falangista en su primera juventud, pues hizo comunista. Yo creo que su comunismo no era sincero, era simplemente pues una forma de llevar la contraria, que es una cosa muy propia de los dominguines. En su actividad comunista, pues por ejemplo, ayudó a Jorge Semprún cuando estuvo en el Madrid franquista, pues de forma clandestina. También ayudó a imprimir pasquines comunistas, el periódico Mundo Obrero, y gracias a la intervención de Domingo Dominguín se pudo rodar la película Viridiana, la película de Luis Buñuel, y se pudo presentar en el Festival de Cannes. Domingo, que era una persona muy simpática y con muchos amigos, pues con la simpatía característica de los dominguines, la verdad es que murió de una forma bastante triste y bastante oscura, porque se suicidó en Guayaquil, Ecuador, en 1975. Y hay una anécdota que desde luego hay que contar. Es que en una cacería, Francisco Franco estaba con Luis Miguel Dominguín y Franco le preguntó a Luis Miguel: oye, Luis Miguel, de los 3 hermanos, ¿quién es el comunista? Y Luis Miguel contestó: los 3, excelencia, los 3. Franco, que estaba muy bien informado, sabía perfectamente que el comunista era Domingo. Pero la contestación de Luis Miguel fue esa: los 3, excelencia, los 3. Digamos que no acusó a su hermano, sino que le tapó. Luis Miguel, después de la muerte de Franco, siguió defendiendo la memoria de Franco. Mientras que Domingo era comunista, Luis Miguel fue un gran franquista. Y además un franquista hasta el final, porque aquí todo el mundo fue franquista mientras Franco vivió, pero luego también todo el mundo se cambió de chaqueta y digamos que se quiso adaptar a las nuevas circunstancias. Pues Luis Miguel fue de los pocos que defendió la memoria de Franco pues hasta su muerte. Pero desde luego, claro,
en una semblanza de política y toreros tenían que aparecer obligatoriamente los dominguines y sobre todo Domingo Dominguín. Y nada, yo creo que ahora nos marchamos al campo a ver si deja de hacer tanto frío. Y ahora nos marchamos al campo porque es la época de tentaderos y todo lo demás. Y herraderos. Bueno, herraderos ya casi. Herraderos ha habido ya bastantes, casi. Pero todavía quedan, porque como ha llovido mucho, ha habido que aplazar mucho. Entonces nada, nos vamos al campo y muchas gracias, Víctor. Un placer. Y sigan viendo al toro por los cuernos.